Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente nos reunimos para estudiar la obra del maestro Samael. Y en esta ocasión, un tema importantísimo que devela el misterio de la existencia del universo mismo y nuestra propia existencia. El universo y las tres cunas es el tema de tarde. Comienza el venerable maestro haciendo este comentario. Así pues, sattva, rayas y tamas son las tres cualidades fundamentales de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti? Podría preguntárseme. La prakriti, pues, es el gran alaya del universo, la madre cósmica, Maha Kundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Y sobre esto vamos a platicar esta tarde calurosa y en El Salvador. Nos dice entonces, según la filosofía yógica tradicional, y como lo enseñan los maestros Swami Sivananda y Swami Vishnu Devananda, todo el universo responde a estas tres cualidades básicas o gunas. Son las tres cualidades básicas de todas las cosas que existen en el universo. Todas las cosas y seres del universo son una mezcla de las tres gunas, variando su predominancia según su magnitud de manifestación, según sus hábitos, etc. Marca entonces nuestra propia personalidad, nuestros hábitos, marca la tendencia que tenemos y el dominio de una de estas tres gunas en nosotros mismos. El maestro Samael se va mucho más arriba, comienza entonces a narrar el estado de estas tres gunas en la noche cósmica, es decir, en el reposo absoluto, en el absoluto solar, perdón. Antes de que se iniciara la aurora del Maha Manvatara, un nuevo día cósmico, es claro que sattva, rayas y tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio. No había descompensación alguna. Entonces reinaba el Maha Pralaya, la noche cósmica. No hay actividad. No hay reposo absoluto. Dice, en el seno del eterno Padre Cósmico común, durante el Maha Pralaya, los Elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre esos que no tienen nombre. Estamos hablando de los cosmocratores, por ejemplo, de los dioses solares, seres perfectos, completamente, reposan en la noche cósmica como meros átomos del absoluto. Dice, la alteración de las tres gunas, sattva, rayas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales divinales o simplemente chispas virginales anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado viene el desequilibrio de las tres gunas y en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad. Fíjense ustedes qué interesante, que cuando esos átomos divinales de los dioses solares que han estado, dijéramos, gobernando universos, sometidos al reposo absoluto, cuando esos átomos comienzan a desear ser algo o alguien, inmediatamente se activan, se desequilibran estas tribunas y se pone en movimiento el torbellino creador del primer misterio y se activa la ley del karma para esos mundos que van a ser creados. ¿Y dónde va a aparecer entonces? En primer lugar, inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico y los átomos del universo pasado que antes dormían entre su centro laya, despiertan para una nueva actividad. Y así es como se inicia siempre la aurora del Maha Manvantara. Un nuevo día cósmico, una nueva creación. Y estos dioses, estos átomos que descansaban en el absoluto, ahora se convierten ya en la actividad como dioses regentes de esos universos o de esas unidades cósmicas. El logos causal no entraría en actividad, iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido
un desequilibrio de las tres gunas. Y ven, entonces esas tres gunas definitivamente ya no están equilibradas. Entonces comienza la actividad en el universo, comienza la actividad en un nuevo día. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica indica pues imperfección de los átomos primordiales, divinales o mónadas virginales que se hallan en reposo entre el eterno seno del eterno Padre cósmico. Aquí comienza entonces esta causa del por qué se inicia la creación. Hay un deseo ingénito en los átomos divinales, de ser algo o ser alguien, y es suficiente para ser sacados del absoluto y caer definitivamente en la manifestación. Y si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto profundo. Y entonces, incluso de la caída de Pistisofía, el origen de la caída es el deseo ingénito de estos átomos primordiales del absoluto. Comenta el venerable: yo encuentro tal causa, causorum, entre los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección que viene naturalmente a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez hace que las mónadas sumergidas entre el seno del eterno Padre común anhelen ser algo o alguien suficiente, un mínimo deseo para salir del absoluto, suficiente. Continúa y dice: si esas mónadas gozaran de la absoluta perfección, no desearían ser algo o alguien. Entonces el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. Si nosotros le seguimos, fíjense, el curso a esta explicación que da el maestro, vean por qué uno ya ha caído en este mundo. Su gran anhelo es siempre trepar, siempre subir, siempre ser algo más y alguien más y algo así. Y eso lo mortifica definitivamente a uno. Y le seguimos el curso, ven cómo termina entonces de explicar todo esto el venerable maestro. Entre el seno del eterno Padre cósmico común reina la felicidad. Cuando una chispa virginal no desea vida, dijéramos, de tipo egoico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues dentro de sí mismo encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos, super niveles de felicidad, sin desear ser algo, siendo definitivamente la partícula de Dios con esa existencia, siendo como aquello que el maestro le llama punta, la partícula minúscula, finitamente. Entonces, no puede haber definitivamente eso. Quienes existen o existen, no va bien, son en el absoluto, no tienen existencia. Por eso ser es mejor que existir. Estos átomos divinales son todo cuanto existe, pero no tienen existencia, no tienen peso, no tienen medida, no ocupan espacio ni tiempo. Sin embargo, son todo, son el universo, son la partícula mínima, el átomo o las partículas subatómicas, y están en todo cuanto. Ese es Dios, ese es el universo, el Padre cósmico común, proyectado en todo cuanto existe. Por eso es que ser, ahí son todo, pero no tienen existencia. Interesante. Mucho se ha dicho sobre el ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más su propio ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese más que necesita conocer. Aquel que ha logrado pasar la puerta 13 de la cábala hebraica, o sea, el Aeón 13 según Sofía, se sumerge entre el seno del eterno Padre cósmico. ¿Entiende por qué el 13 está ligado a la muerte, a la desaparición?
¿Por qué le tiene tanto miedo este mundo al número 13? Porque hay países que en un edificio no le ponen el número 13 a los apartados. El nivel ese, pues, absurdo. Pero ¿por qué el 13 significa desaparecer, dejar de existir para hacer todo cuanto existe? Pasa más allá de la in, de la cábala, definitivamente deja de existir para hacer todo, para fundirse en todo cuanto. Conclusión, dice, el ser no tiene límites ni orillas. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al ser? No es posible. Pero bueno, concretemos un poco para que se pueda entender esta cuestión. Dice el maestro. Y ahí nos vamos al jeroglífico del árbol de la vida, definitivamente. Entonces ahí tenemos nosotros los 10 sepirotes que representan este árbol de la vida, o dijéramos los 10 aeones. Pero sobre de esto hay el aeón 11, el aeón 12 y el 13. El 13 pues es definitivamente la puerta hacia el eterno Padre con todo la parte superior del ser, donde se deja de existir. No tiene ni la más mínima forma de existir. Entonces, si hacemos un gráfico para cuestiones de que la mente se ubique, ¿no? Que más allá de la terrible puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear, este 11º sepirote, el Ain Sof Aur, o el 11º Aeón, que habla el Señor Jesús, Cristo y Sofía. Dice, cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del viejo de los siglos, más allá de Keter, comienza el Ain Sof Aur. Es definitivamente lo que en los 7 cosmos constituye el primer cosmos, los soles infinitos. Más allá entonces del anciano de los días, sepirote del Aeón 10, está definitivamente estas 3 puertas terribles del absoluto solar. Quien penetra en el Ain, quien abre la 13ª puerta, definitivamente se pierde totalmente en el absoluto. Y es todo cuanto existe, pero no tiene existencia. Y el medio entiende esto, pues es bastante para nosotros. Dice, aquel que ha logrado integrarse con Ain está listo pues para sumergirse entre el seno del eterno Padre cósmico común. Ahí se es libre totalmente. Pero al sumergirse uno entre el seno del eterno Padre cósmico común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más allá. Dentro de esa puerta hay algo más allá. El ser no tiene límites. Si alguien llega a esos niveles, encuentra que su real ser está más allá. Al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su ser está tan adentro, y al descubrirle nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles, se verifican entre el seno de aquí que no tiene nombre. Y esto que estoy diciendo no tiene límites, Nuria. El ser es infinito en realidad. Infinito. No tiene límites. Entonces, quien llega y penetra en esos niveles del ser, del 13, el Ain, o quien llega a esas alturas, nunca alcanzará a ser igual que el ser. Nunca. Nadie, por más que tal, llegará entonces a ser idéntico al ser. De manera que la gloria entre el seno de la seidad incognoscible y pura realmente no tiene límites, dice el maestro. Jamás, nunca jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? ¿Quién podría? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir, aunque sea como un cosmocrator, obviamente cae de hecho en el mundo de las 3 leyes. Imagínense ustedes qué niveles podría ser. Ser definitivamente en una región de infinita felicidad. Y la condición es no desear ser nada ni alguien, ni algo, ni alguien.
ser nada más. Y eso es la existencia dentro del eterno Padre Cósmico. Al desear las mónadas hacer algo o alguien, lo primero que se desequilibra naturalmente son las gunas. Y yo les anticipo esto. Estas gunas existen en nosotros aquí y ahora. Y están relacionados con el funcionamiento de nuestros 3 cerebros. Y un día alguien llega a establecer equilibrio armonioso entre tus 3 cerebros, entonces definitivamente crea las condiciones para ser un habitante de la sociedad. Pero nosotros vivimos en este mundo deseando ser algo o alguien y cada vez más. Y uno tiene una cosa, entonces desea más. Porque hay entonces ese efecto de estas 3 cunas desequilibradas y degeneradas en el descenso hacia abajo, vienen y se convierten en elementos terriblemente perversos aquí en la tierra o dentro de nuestro microcosmos. Vamos a ver. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causorum, el logo causal del primer instante, la ley misma del karma no entraría en actividad. Ustedes podrán intuir de una vez cuál es el origen del karma, cuál es el origen de la ley y de la existencia misma. No entraría en actividad esa ley. Pero hay desequilibrio entre las gunas y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado, la creación. Y hay un espacio ocupado ya por algo, una creación nueva, una galaxia, qué sé yo, una unidad cósmica que está naciendo en un nuevo día cósmico. Entonces este detalle es importante, porque no puede haber creación si no hay un desequilibrio de las 3 gunas en el seno del absoluto solar. Continúa el venerable y dice: las gunas vienen a ser la causa causorum de toda actividad logoica, porque no entraría el logos causal en acción si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas acusa una imperfección, y la imperfección de las mónadas que reposan entre el seno del eso que no tiene nombre, dice, mónadas que desean ser algo o alguien suficiente para desequilibrar esos 3 aspectos de la Divina Madre Cósmica, Maha Kundalini, y eso suficiente causa para empezar, para que salgan estas chispas divinales hacia la creación y comience entonces el origen de nuevos universos en el espacio, ¿no? Pero lo más terrible de eso, según definitivamente mi maestro Samael, en el libro El Parsifal de Velado, dice: el origen de estos 3 malvados, cuando está hablando de los 3 traidores, en el tema de los 3 traidores, ciertamente es demasiado tenebroso. Es indubitable que ellos devienen de la perversión espantosa de las 3 gunas. Vean eso que pareciera insignificante, un desequilibrio de los átomos divinales en el hombre. Viene a convertirse en estas regiones inferiores, en estas 3 fuerzas terriblemente, que son los 3 traidores de Pilato, Judas y Caifás. Es la degeneración de Salva, de Tamas y de Rayas. Salva, que es la guna de la armonía universal, está relacionado definitivamente dentro intelectual. Rayas, que es la guna de la emoción, que son los sentimientos, y Tamas, que es la guna de la inercia o del movimiento. Inercia, que es el no mover. Cuando estas 3 gunas se desequilibran en los platillos de la balanza cósmica, entonces se inicia la aurora de un nuevo día de creación. Explica el venerable. Incluso comenta y dice: cualquier hierofante estudiando los registros akáshicos de la naturaleza podrá verificar por sí mismo en forma clara el hecho trascendental del equilibrio absoluto de las 3 gunas del misterio durante la noche profunda del gran pralaya, cuando está en reposo. Por eso es que la noche no es para andar trasnochando, la noche es para descansar. Este es el diseño, ¿no?, de toda la actividad. En el día cósmico hay actividad plena, ¿va?, total, ¿no? Pero cuando se llega a la noche cósmica,
toda la vida se reduce a sus átomos divinales y estos van a reposo absoluto. Lo ideal es que uno en la noche repose y que se levante pues al nuevo día para las actividades. Pero obviamente esta degeneración y esta perversión de las tribunas llega abajo a ser algo demasiado tenebroso. Y dice, en el Evangelio del Señor Judá, dice, las 3 hijas de Mara, o sea, las 3 gunas pervertidas, tentaron al Bodhisattva, pero no reparó en ellas. Y cuando vio Mara, que es el padre de las 3 gunas, que no podía encender ningún deseo en el corazón de Ramana, victorioso, ordenó a todos los espíritus malignos que, obedientes a sus mandatos, atacaran y aterrorizaran o aterrasen al gran Muni. Lo atacan en ese momento las 3 gunas. Y viene, como los rayos del sol barren las tinieblas del mundo, y así que perseverara en su búsqueda, encontrará la verdad y la verdad la iluminará, dice en el Evangelio de nuestro Señor. Y dice 200, muchos siglos después, el divino Rabí de Galilea exclamará con todas sus fuerzas de su alma, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 500 años antes, Buda lo dijo. Dice, como los rayos del sol barran las tinieblas del mundo, así el que persevera en su búsqueda encontrará la verdad y la verdad le iluminará. ¿Cómo es posible que se desliguen entonces de ambos? Por eso es que la gnosis es la síntesis budista y cristiana, síntesis del esoterismo budista y del esoterismo cristiano. Y Buda y Cristo se complementan en todos los misterios. Pero el tema es este desequilibrio de las gunas. Vean ustedes aquí abajo cómo se convierte entonces esa cuerda terrible de las 3 gunas en desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, las mónadas. Y por eso adviene el universo manifestado. Se inicia el Maha Manvantara. Sobre las 3 gunas se habla claramente en el libro del Señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena pues que comentemos un poquito sobre estas 3 gunas, dice el maestro en el libro Bhagavad Gita. De la noche cósmica, definitivamente hay un equilibrio terrible, reposo. Pero en el día definitivamente amanece el día cósmico y entonces entra en actividad. Entonces, para que haya actividad, estos 3 centros deben estar definitivamente en desequilibrio. No pueden estar en reposo. El reposo es para la noche. Y aparece en el libro del Señor Bhagavad Gita. En toda manifestación material están presentes las 3 gunas, pero siempre predomina una de ellas sobre las demás, por lo cual es posible hablar de una naturaleza rayásica, tamásica y sádvica o sádvica. Uno depende cómo es la condición hasta de lo que se alimenta. Definitivamente o es sádvico, o es rayásico, o tamásico. Depende entonces. De acuerdo a la filosofía india, la naturaleza o la materia posee 3 cualidades primarias llamadas gunas, que en sánscrito significa lo que ata, las cuales están presentes también en el ser humano y en toda criatura manifestada. Las 3 gunas son conocidas como rayas o rajas, lo activo, la pasión, tamas, que es lo pesado o inerte, y salva, que es lo puro y lo armonioso. Y esos 3 elementos están definitivamente dentro de nosotros mismos. El Señor, en el libro sagrado Bhagavad Gita, el canto del Señor, texto sagrado de la India, en donde se encuentra el diálogo de Krishna y de Arjuna, revela las 3 cualidades o gunas en la forma de obrar en el ser humano. Cada uno de nosotros con su tendencia tiene entonces una relación y está definitivamente ligado a determinado tipo de gunas de acuerdo a cómo es, de acuerdo a sus opciones, incluso a sus gustos, incluso a sus competencias, a lo que come. Y no es lo mismo entonces la condición interna de uno que
que es caníbal y que solo pasa comiendo carne y chile y curtido y el montón, cuando hay alguien que come más equilibrado. Eso es bien importante tomarlo porque podemos cambiar nuestra condición. De eso se trata. Dice saber salva, que es la armonía, rayas la emoción y tamas la inercia. Cada actividad humana se manifiesta a través de estas tres cualidades. Uno obedece a estas tres cualidades. Salva, la inteligencia, imparte el balance relacionado con la mente. Rajas, que es energía, causa desequilibrio, que es la emoción. Y tamas, que es la sustancia que crea inercia o estancamiento. Y en la tierra. Los tres cerebros, ¿no? Mente, corazón, motor instintivo y sexual. Y esto está definitivamente en la India, es otra cultura. Toda acción, emoción o pensamiento responde en el ser humano a estas tres cualidades, predominando una de ellas. Una predomina en cada uno de nosotros. Existen las tres, pero una es más fuerte. Son las cualidades más sutiles de la naturaleza. Coexisten juntas en equilibrio. Son los poderes del alma que mantiene la materia, la vida y la mente. Asimismo, el karma y los deseos que nos impulsan nacimiento tras nacimiento son energías que actúan en nuestra mente superficial y en nuestra conciencia profunda. No podemos evitarla. Esa es fuerte. Una no puede existir sin la otra. Se complementan. Estas se hallan presentes en los distintos grados de la materia, en lo sutil, incluyendo en la mente, en la energía del universo. Estas cualidades se mueven a nivel físico, emocional y mental, de mente, acción, motor, pensamientos, sentimientos y movimientos. Ahí entonces nosotros estamos ligados definitivamente a esta clasificación, ya sea rayásicos, tamásicos. Entonces, si analizamos que la vida misma, desde las regiones totalmente superiores, bajó en determinado momento de forma involutiva hasta las regiones de este mundo, definitivamente nuestro cuerpo físico y el regreso, el trabajo de regreso, el para qué fuimos enviados acá, nuestra alma, es regresar de nuevo al seno del Padre, a la Eón 12 y al 13, y ser libres más allá de la esencia. Las esencias que descendieron hasta el reino mineral de forma involutiva, desde ahí comienzan procesos evolutivos de la vida elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen al animal y al fin llegan al estado humanoide. Así es como hemos descendido. Pero en el estado humanoide se nos plantea la necesidad de subir, de seguir del camino de regreso al Padre. Ese es todo el objeto de nuestra propia existencia. Y el humanoide es algo incompleto. Es un elemental con cuerpo, dijéramos, tricerebrado. Y eso es todo. Si el humanoide quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los cuerpos existenciales superiores del ser. Así como estamos, no estamos completos. Si quiere ir para arriba, entonces, si quiere ir en el camino de regreso al Padre, tiene que crearse esos cuerpos. Obviamente, dije, el humanoide siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, pero por sí es animal. Pero dijéramos, se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el ego y en su naturaleza, sin embargo, debe eliminar el ego, crear los cuerpos solares y entonces se convierte en un hombre auténtico. El camino es de regreso. Pero estas fuerzas terribles de la degenerada tres gunas oprimen a cualquiera que intente ir de regreso al Padre y oprimen y se oponen definitivamente a este proceso de autorrealización de la almas. Por eso entonces quedamos encerrados en la rueda fatal del destino. Y viene entonces el tema de recurrencia, de retorno y recurrencia. Después de un giro completo de la rueda fatal del destino, se le asigna al alma un nuevo ciclo de 108 existencias con cuerpo humano en el mundo físico. Ahorita nosotros estamos en eso, tal vez en la última de esta rueda, ¿no? De esta rueda fatal. Son 108 oportunidades para que la conciencia o alma pueda realizar la gran rebelión
la revolución de la conciencia. Ir de regreso al Padre significa vencer todo este proceso mecánico y vencer la fuerza de la mecánica del proceso pervertido de las cunas que oprimen hacia abajo, que oprimen hacia la separación del Padre y lo llevan definitivamente de forma involutiva hacia el reino mineral sumergido. En toda manifestación material están presentes las tres cunas, pero siempre predomina una de ellas sobre las demás, por lo cual es posible hablar de una naturaleza rayásica, tamásica, sádvica, dependiendo de nuestra propia condición. De hecho, salva, que es la armonía, claridad, equilibrio, inteligencia. El color es blanco, el impulso ascendente hacia el ser. Lo mejor. Rayas es la pasión, el anhelo, la inquietud, el deseo, el ardor combativo. El color es rojo, impulso horizontal y expansivo. Está relacionada con el hacer, con la actividad y el hacer. Y tamas es la inercia, la apatía, la pasividad, la dejadez, la estupidez. El color es negro, impulso, el descendente, el tener, busca entonces a tener y llevarse entonces más y más propiedades, más relacionado con la materia, con toda la posesión de este mundo. Y las tres tienen influencias directas sobre todos nosotros. Mas cada uno se identifica, depende de su propia condición y el estilo de vida se puede clasificar en una de esas. Sobre las tres gunas se habla claramente en el libro del señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita, y dice el Bhagavad Gita lo siguiente: oh Krishna, ¿es sádvica, rayásica o tamásica la de aquellos que hacen los cultos y adoraciones sin obedecer a los mandamientos? Dijo el bendito Señor: los que según su naturaleza traen los seres encarnados es triple, sádvica, rayásica o tamásica. Todos los problemas físicos, emocionales a los que nos enfrentamos, pongan atención, son debido a un exceso o un desequilibrio de las gunas. Entenderlos nos ayudaría a saber reconocer la acción de las gunas en nuestra vida y al jugar con ellas para mantenerlas en equilibrio y obtener un mayor bienestar. Quien equilibra, el que trata de equilibrar la influencia de las tres gunas va por el camino del despertar, por el camino directo. Pero mientras más desequilibradas están, entonces va sufriendo todos los problemas físicos, emocionales y todo lo que definitivamente son nuestros propios comentarios, la vida misma. Según el yoga y el ayurveda, la naturaleza tiene tres cualidades primarias. Ellas son las fuerzas principales de la inteligencia cósmica que determinan nuestro crecimiento espiritual. En sánscrito son llamadas gunas, que significa lo que lo ata, que lo tiene atado. La palabra guna se traduce también como cualidad, atributo o modo. Sostienen los filósofos hindúes que la materia o sustancia tiene tres cualidades o atributos fundamentales que son sattva, rayas y tamas. Sattva, la inteligencia, parte balance; rayas, la energía, que causa desequilibrio; y tamas, la sustancia que crea la inercia, el estancamiento. Estamos hablando de pensamientos, sentimientos y acciones. Estamos hablando de centro intelectual, emocional y centro motor, instintivo, sexual. Y dice: toda acción, emoción o pensamiento responde en el ser humano a estas tres cualidades. Predominando una de ellas, son las cualidades más sutiles de la naturaleza, coexisten juntas en equilibrio. Son los poderes del alma que mantienen la materia, la vida y la mente, asimismo el karma y los deseos que nos impulsan, nacimiento tras nacimiento. Son energías que actúan en nuestra mente superficial, en nuestra conciencia profunda. Unas no pueden existir sin las otras. Tienen que estar las tres. En la medida que se trabaja profundamente sobre sí mismo y en la medida que va elevando sus niveles del ser,
que alguien va autorrealizándose, un alma que se va autorrealizando en sí misma, la tendencia es ir equilibrando cada vez más. Estas se hallan presentes en los distintos grados de la materia y lo sutil, incluyendo la mente y la energía del universo. Estas cualidades se mueven en el nivel físico, emocional y mental. En todo el universo de Maya, la ilusión, pues abarcan todo lo que existe, en todo lo que existe. Y vemos entonces otra explicación sobre esto. Sattva es la cualidad de la inteligencia, la virtud y la bondad, que es lo más positivo, ¿no? Y crea armonía, balance y estabilidad. Es luz e iluminante por naturaleza. Posee un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Y hace despertar el alma. Sattva otorga felicidad y alegría de una naturaleza duradera. Lo ideal es ser sádvico. Lo ideal. Rayas es la cualidad del cambio, actividad y turbulencia. Introduce un desequilibrio que perturba el balance que se encuentra existente. En otros términos, raja es estimulante y otorga placeres que corresponden a su naturaleza desbalanceada y da rápidamente resultado con dolor y sufrimiento, pasión, penas y conflictos. Es lo que origina toda la naturaleza de este mundo. Y tamas es la cualidad de la somnolencia, sueño total, la hipnosis, oscuridad e inercia, y es pesado. Es lo que cubre y obstruye la acción. Posee un movimiento hacia abajo que causa decaimiento y desintegración. Tamas trae ignorancia y desilusión en la mente y provee insensibilidad, sueño y pérdida de viveza y percepción. Es el principio de materialidad e inconsciencia que ocasiona que la conciencia sea cubierta, oculta o adormecida. Es todas las influencias de estas tres. Pero ustedes ven cuál es la más conveniente y cuándo podemos detectar que estamos siendo víctimas de una acción tamásica, una rayásica. Depende de nuestra propia condición interna, de lo que nosotros estamos. Sattva, que es la pureza y la armonía, cuando sentimos esos impulsos a la meditación, al trabajo, al no pensamiento, al silencio, esto es importantísimo. Luego tenemos, en todos los hombres hay una de las tres cualidades que predomina sobre las otras y que se reflejan en lo que piensa y hace, pero a la vez también está presente un elemento de las otras dos. Siempre hay una tendencia de las dos. Sattva ata al hombre a la felicidad. ¿Qué siente entonces un yogi o alguien, una asceta, meditando y en una acción, dijéramos, de una práctica de meditación profunda, en un samadhi? Va a sentir eso. Estas son características sádvicas. Rayas a la actividad y tamas a la desilusión. Solo el samadhi, la iluminación, permite trascender por completo las tres gunas. Cuando está alguien en un estado de samadhi, de iluminación, en ese momento se equilibran completamente, porque hay reposo total, absoluto, de cuerpo, mente y de las emociones. De acuerdo con esta teoría, las gunas definen toda la realidad y están muy presentes en nuestro día a día, ya que nosotros mismos, nuestros cuerpos y nuestra mente, en calidad de un órgano más, está formado por combinaciones variables de estas tres cualidades. Así que bueno, todos los problemas físicos, emocionales a los que nos enfrentamos son debido a un exceso, a un desequilibrio de las gunas mismas dentro de nosotros. Mío, póngale atención, por favor. De ahí su importancia. Entenderlo nos ayudaría a saber definitivamente y a reconocer la acción de las gunas en nuestra vida, nuestro diario vivir, la acción de estas gunas. De ahí su importancia, entendiendo, ayudará a saber estos detalles para poderlos corregir y a jugar con ellos para mantenerlos en equilibrio y obtener un mayor bienestar. Pero no es
cuestión de encerrarse en la preocupación ahí, sino saber observar cómo vamos a detectar esa condición nuestra interna. Y ahí está el famoso sentido de la observación, la dirección de la atención hacia nosotros y ver cómo vamos cambiando de un estado a otro. Y cambia entonces la predominancia de estar felices, sádicos, estar en una condición a envolvernos definitivamente con los estados inferiores de la otra, que se van combinando. Definitivamente, hasta en los alimentos, hasta en lo que nosotros estamos llevando a nuestro cuerpo, podemos detectar todo eso. Los alimentos preferidos de los rayásicos, es decir, de las gentes a quienes predominan las gunas rayas, que es la de la pasión, el deseo, la de las emociones o bajas pasiones, son los alimentos amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimiento y enfermedades, fíjense bien. De las gunas rayas. Métele más chile, más sal, más aquí, más allá, esto, no tienes. La gente predomina definitivamente raya. Vale la pena reflexionar en esto. Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayásicos, sean los muy amargos, los ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, producen pesar, sufrimiento y enfermedades, obviamente. El cuerpo no está hecho para semejantes cargas, pero uno se los mete. Entonces, ¿qué? Queremos chile, y mientras más chiloso, pues, porfa. Y dice, este chile no pica, no, ese no me gusta del otro. Y entonces andamos buscando más y esa salsa así, y untamos a toda la comida, ¿no? Y entonces somos definitivamente rayásicos. La tendencia del rayas. ¿Y qué es, por ejemplo, la característica de los tamásicos? En cuanto a los alimentos preferidos de los tamásicos, es decir, de aquellos entes en que predominan las gunas tamas, son los desabridos, casi descompuestos, malolientes, restos del día anterior. Bueno, yo como del día anterior porque no tengo otra, ¿no? Así que, valga la aclaración, no hay opción. Pero bueno, comida fría y alimentos impuros, hay que calentarla aunque sea. La gente en quienes predomina la guna tamásica, les gustan los alimentos desabridos. Vean ustedes qué cosa, dice el maestro. Los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior, sobrados o recalentados, comida muerta, dicen por ahí en otros países, ¿no? Pero ni modo, no podemos botarla, así decimos nosotros. La comida fría y los alimentos impuros, esos son alimentos propiamente de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí esto. Bien, vale la pena que lo reflexionemos y que de verdad escojamos nuestros alimentos o la forma de alimentos. Una opción para que no sobre la comida para el siguiente día, pues es cocinar lo que se va a comer. Pero normalmente sobra, y para eso son pues el refrigerador, para guardar para. Esa es una acción tamásica, un tema de las tres gunas. Pues ni modo, ¿va? No la vamos a botar, ¿va? Entonces eso de las comidas tamásicas, los panes ya con hongos y todo eso, hacer un sándwich, seguir con eso, ya así es. Ahora quitarle de poquito y sigamos comiendo, entonces así. Y como dice uno, entonces dice, mejor que me haga daño y no que se pierda. Y yo siempre se loco. Es como lo. Pero lo mejor es ser sádico. Y conviene pues buscar con verdadero anhelo llegar a la cualidad sádica en todos nuestros actos. Para esto es obvio que necesitamos aceptar y verificar en forma directa que la mayor parte de nosotros somos rayásicos o tamásicos. Vamos a comprar 2 pupusas a los planes y nos acabamos el bote de chile, ¿no? Salimos caros por eso. Entonces es que somos rayásicos. En estos nuestros actos, para esto es obvio que necesitamos aceptar y verificar esto. Somos tamásicos o rayásicos. Finalmente diremos que cualquier acto, ya sea caridad o forma de prácticas, oraciones, ritos, etcétera,
La naturaleza rayásica o tamásica es considerada en la India como asat, es decir, inexistente. De manera que sí vale la pena observar qué comen la gente, escoger uno más bien los alimentos sádvicos, las frutas, las verduras y todo eso por ahí. Comer, quédese bien, sabroso siempre, ¿no? Sí que salva es el primero de las gunas y el más importante. Representa la lucidez, la tranquilidad, la modestia, la empatía, el desapego material, la pureza. Si tuviese que ser un elemento del mundo natural, sería la luz. Salva se manifiesta física y emocionalmente a través de un estado mental sosegado y armónico. Y ahí es donde el trabajo interior vale mucho, y trae mucho equilibrio hacia nosotros en nuestro interior. Un alto nivel de salva en nosotros mismos resultará en la manifestación de todas aquellas cualidades que atraen el equilibrio y la paz interior en nuestras vidas. Nos dice el venerable, en nuestra vida. El objetivo del yoga y de la ayurveda será el de incrementar sattva y reducir los otros dos gunas cuando se encuentran alterados. La meditación está muy relacionada con sattva. Y vean por qué somos rayásicos y tamásicos. No nos gusta meditar. Desde ahí, entonces, nosotros observemos. Hay fuerzas internas desconocidas para nosotros que se oponen a este proceso. Pero debemos practicar entonces la tendencia sádvica, estar tranquilos y serenos, al silencio de nuestra mente interior. La carencia de sattva resultará en toda una serie de cualidades negativas causantes de esa sensación de inquietud y de malestar mental, codicia, egoísmo, envidia, falta de claridad, etcétera, etcétera. De este modo, pues, esos problemas que nosotros vemos, físicos y emocionales, los que nos enfrentamos en el día a día, ese obvio que nos acusan de un desequilibrio total de las gunas y de una identidad más rayásica, tamásica y menos sádvica. Eso es lo que tenemos que decir, la importancia que entendamos cómo funciona este proceso, que viene desde el infinito luz solar, y cómo nosotros en la manifestación, de hecho, nuestro universo, las regiones donde habitamos y nuestros mundos se deben definitivamente al desequilibrio y a la perversión de estas tres cualidades en el seno de la mula prakriti, allá en el todo se origina ahí, todo el sufrimiento, todo el anhelo y toda la existencia. Y los apegos que tenemos aquí no son otra cosa que la identificación con cada una de estas unas de cualidades de la materia en este mundo, tanto internamente como externamente. Sí, pues este tema es extraordinariamente profundo y los invito, pues, si tienen alguna oportunidad de estudiar en el libro del Señor, de Bhagavad Gita, pues amplía muchísimo todo esto, pero con lo que el maestro Samael nos entrega y nos devela, pues tenemos toda la guía para poder nosotros detectar cuáles son las características de cada una de estas gunas y cómo irlos equilibrando, cómo combatirlos. Para eso es el trabajo sobre sí mismo, para eso es el trabajo y la autoobservación. Para eso entonces estamos instruyéndonos permanentemente con las obras del venerable maestro Samael Aun Weor, con esta doctrina sagrada y eterna que definitivamente viene desde el absoluto, la gnosis de todos los. Llegamos hasta aquí. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, o por supuesto vamos a tratar de responder.